Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Y miren, hoy les muestro que vamos a tejer este saquito, ¿sí? Me llevó algo de 220 gramos de lana cashmere o dralon en total, ¿sí? Pero solo de blanca 100 gramos. Y luego un poquito de cada uno, de rosa y un poquito más de bordón. En total 220, como les dije, y la he tejido con esta aguja del número 4,5. Pueden utilizar la aguja número 5 también, porque puse la lana doble, ¿bien? Para que quedara más abrigadito. Y ahora les voy a dar algunas medidas para que se puedan guiar. Es ideal para 12 meses en adelante, ¿sí? Es bastante holgadito y tiene de largo total 38 centímetros. El alto aquí de la sisa es de 11 centímetros aproximados y 25 centímetros de ancho aquí. Largo de manga tiene 16 centímetros. Aquí en el cuello, aquí arriba, tiene unos 13 centímetros desde aquí hasta aquí, ¿bien? Ahí vamos. Y algo más, el tema de la falda. Acá, de ancho, aquí, ¿sí? El contorno total sería de unos 72, 74 centímetros, ¿sí? En total, ¿bien? A lo largo del video les doy la cantidad de puntos que colocamos y demás. Bueno, y estas flores, para terminar, las hemos tejido en otro video, por lo tanto les voy a dejar aquí abajo el link, ¿sí? Para que entren y vean cómo lo hicimos. Bien, bueno, vamos a tejer. Hay los botoncitos, ¿sí? Le puse 5. Ahí está, muy bonito. Para comenzar les muestro aquí las lanas con las que vamos a trabajar. Y tenemos esta que es rendidora, bien, esta blanca que es ideal para bebé y la vamos a colocar doble, bien, y esta que es la misma pero ya está puesta doble, bien, y vamos a trabajar con esta aguja del número 4,5, bien. Voy a comenzar a tejer con este tono de lana, bien, y aquí vamos a hacer el anillito. Saco esta hebra por aquí y ya estoy en condiciones de tejer. En total vamos a realizar 92 cadenitas así, bastante flojitas. Cuando tenga la cantidad les estoy mostrando cómo continuamos. Así. He completado mis 92 cadenitas aquí y ahora voy a tejer 3 más para subir. Aquí 1, 2, 3. Tomo la lazada y cuento 1, 2, 3 y en la cuarta comienzo a tejer varetas comunes de esta forma, cada una en su cadenita de base. Fíjense que tomo 2 hebritas ahí de la cadenita, bien. Entro aquí y así voy tejiendo hasta completar toda esta tira, ¿sí? Y cuando llegue al final les estoy mostrando cómo continuamos. Aquí estoy en el final de la primera vuelta
y voy a tejer 3 cadenitas para subir, así, doy vuelta a mi tejido, y aquí comenzamos en esta primer cadenita de base haciendo las varetas de la misma forma que lo hicimos en la primera hilera. Tejemos así por unas 6 vueltas, ¿sí? Si gustan darle 2 vueltas más, lo dejo a su criterio. Y luego vamos a cambiar a la tonalidad de blanco para continuar tejiendo, ¿sí? Aquí ya tengo mis 6 vueltas en este tono y ahora para comenzar con el tono blanco vamos a hacer así. Tomamos la lazada, entramos aquí al final para tejer la última vareta, tomamos una lazada y sacamos solo 2 puntos. Traemos esta lana, bien, hacemos una lazada con esta lana y sacamos estos 2 puntitos que teníamos en la aguja. Y ahora tejemos 3 varetas para subir. Aquí voy a atar, ahí, giramos el tejido y hacemos exactamente el mismo punto, ¿sí? Y tejemos en total 14 vueltas, ¿sí? Así con varetas comunes. Cuando tenga esa cantidad, ya les muestro cómo nos va quedando. Al finalizar cada una de las vueltas, fíjense que terminamos con una vareta en este lugar, ahí, ¿bien? Ahí tejemos, hacemos las 3 cadenitas para subir, damos vuelta y comenzamos aquí en la primer cadenita de base, ¿sí? Para que no se disminuya la cantidad de puntos, ¿sí? Les muestro que terminé de tejer las 14 vueltas con varetas en este tono blanco y estamos aquí. A ver, acá les muestro, ¿sí? Y en este lugar, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, en primer término tejemos las 3 cadenitas para subir aquí y damos vuelta nuestro tejido. Ahí. Vamos a hacer disminuciones a lo largo de toda esta vuelta, porque si recuerdan tenemos 92 puntos en total y queremos llegar a tener 30, ¿bien? Entonces vamos a hacer así, vamos a comenzar a tejer aquí en esta primer cadenita, no, en la segunda vamos a hacer la vareta común, ahí. Y en las 2 siguientes cadenitas de base vamos a hacer la disminución. De esta forma, entramos en la primera cadenita y salimos en la segunda, ahí. Tomamos la lazada y tejemos nuestra vareta como siempre, ahí. Es 1 y 1. ¿Sí? Aquí hacemos una vareta y en las 2 cadenitas siguientes hacemos la disminución, ¿sí? De 2 cadenitas hacemos
una sola varetita, ahí, aquí una, y aquí entramos y salimos así y tejemos, ahí, aquí una vareta solita en su cadenita, y aquí entramos en una y salimos en la otra cadenita, y ahí tejemos la siguiente vareta. ¿Ven? Así nos va a ir quedando, y vamos repitiendo esto a lo largo de toda esta vuelta, por única vez, ¿sí? Cuando finalicemos, les voy mostrando cómo vamos a continuar, pero con el tono rosa. Ahí. Yo voy a continuar y ya les muestro. Para finalizar esta vuelta de disminuciones, hacemos la última acá, ¿sí? Entramos en esta cadenita, salimos en la siguiente y con una lazada vamos a tejer aquí la vareta. Y la última la vamos a hacer aquí arriba, en esta cadenita al final, ahí. Ahí estaría quedando, ¿sí?, esta vuelta de disminuciones. Bien, disminuciones, vamos a tejer ahora aquí la parte que corresponde al canesú, bien, pero tenemos que tejer primero una de las delanteras, luego la otra y por último la parte de arriba de la espalda, bien, hasta la altura del hombro. Ahí vamos. Sobre esta vuelta de disminuciones vamos a tejer ahora aquí la parte que corresponde al canesú, bien, pero tenemos que tejer primero una de las delanteras, luego la otra y por último la parte de arriba de la espalda, bien, hasta la altura del hombro. Hacemos 3 cadenitas al aire, damos vuelta al tejido y ahora vamos a hacer con este mismo tono toda esta vuelta de varetas comunes, ¿sí? Tal cual vamos encontrando cada cadenita, ahí vamos tejiendo. Al finalizar les voy a mostrar cómo vamos a hacer cada una de las partes para el canesú. Aquí estoy finalizando esta vuelta de varetas, ahí. Voy a tejer aquí, en este lugar también, ahí. Y aquí sobre la cadenita superior. Al final también una vareta, una cadenita y ya podemos cortar la hebra. Bien. Les muestro que, miren, aquí es donde terminamos la vuelta, ¿sí? Y cortamos la hebra blanca. Y desde este lugar hacia acá conté 15 cadenitas de base y puse una marquita, ¿bien? Lo mismo hice de este lado, ¿sí? 15 cadenitas de base y una marquita aquí. Y ahora vamos a comenzar a tejer desde este lugar, ¿sí? Lo hice así para que me combine la vuelta a la altura donde tengo que hacer el escote, ¿sí? Entonces vamos aquí, ven, ahí,
En esa cadenita voy a entrar la aguja y voy a comenzar a tejer. En total voy a tener con estas cadenitas, con estas 3 cadenitas de orillo, 16 puntos, ¿bien? Entonces hacemos varetas comunes. Hasta llegar, ¿bien? Aquí a este extremo, ¿bien? Luego vamos a girar, vamos a ir tejiendo, ¿sí? Hasta completar 6 vueltas. Recuerden que esto es una lana gruesa, ¿sí? Es muy abrigadito y estamos tejiendo con una aguja número 4,5 o si prefieren número 5 también va a andar bien. Ahí. Aquí al final tejemos la vareta, 3 cadenitas para subir, damos vuelta el tejido y comenzamos nuevamente aquí. En la primera cadenita, ahí tenemos que tejer nuestra primer vareta, ¿bien? Y en cuanto a puntos, en total vamos a tener 16 con esta, ¿sí? Con esta línea de cadena. Aquí estoy terminando, ya he tejido 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejemos 3 cadenitas, damos vuelta a nuestro tejido y por 2 vueltas, las últimas, vamos a tejer aquí solo 7 puntitos, que serían 8 con esta línea de cadenitas, ¿bien? Así, terminadas esas 2 vueltas, ya cerramos y cortamos la hebra para comenzar con la otra parte delantera del canesú, ¿bien? Y van 2, 4, 6 y aquí 7, ahí. Vamos a tejer las 3 cadenitas y completamos la última vuelta aquí. Ahí llevo 6 y aquí la última vareta, 7, una cadenita para cerrar y ya podemos cortar nuestra hebra, bien, ahí está. Para la otra delantera nos vamos a ir aquí donde yo puse la marquita y tejemos ahí 3 cadenitas y comenzamos aquí a hacer las varetas, bien. También vamos a tejer por 6 vueltas, ¿sí? Desde aquí hasta este borde y luego les muestro cómo vamos a sacar aquí. Vamos a tejer nada más que estas 7 varetitas por 2 vueltas, bien. He completado aquí las 6 vueltas y voy a hacer exactamente lo mismo que hice de este lado, ¿sí? Comenzando aquí voy a tejer, miren, 2, 4, 6 varetas y esta cadenita, esta línea de cadenas de la orilla, ¿sí? Entonces tejo las 3 cadenitas aquí
y hago las 6 varetas en esta vuelta, en la siguiente, y ya puedo cerrar. Bien, ahí ya tengo 4, 5 y 6. Ahora voy a tejer las 3 cadenitas, giro y aquí voy a completar la última vuelta, que sería esta. Bien, ahí vamos. Ya completé las 2 vueltas, ven, 1 y 2, y ahora hago una cadenita para ajustar y ya está terminado. Lo que vamos a hacer a continuación es tejer sobre esta línea de varetas la parte del canesú que corresponde a la espalda. Bien, ahí vamos. Así nos estaría quedando. Para tejer la parte de la espalda que corresponde al canesú, vamos aquí en donde tengo la marquita. En la cadenita siguiente voy a entrar con la aguja para conectar esta lana rosa ahí, y vamos a hacer 3 cadenitas para subir, 1, 2 y 3 ahí. Y en la cadenita siguiente vamos a comenzar a tejer aquí la primera vareta, y luego una varetita al lado de la otra, ¿sí? En cada una de estas cadenitas, así a lo largo hasta llegar al otro extremo donde también tengo la marquita. Bien, vamos por aquí y la última vareta la vamos a tejer aquí, ¿sí? Aquí está la marquita, aquí. Bien, yo voy a continuar y les voy mostrando cómo avanzo. Les cuento que aquí en la parte de la espalda vamos a hacer 7 vueltas así de varetas, bien, hasta llegar a la altura del hombro, y ahí vamos a dejar de tejer, ¿sí? Recuerden que acá tenemos 6 vueltas más 2 cortitas, ¿sí? Bueno, acá solo vamos a hacer 7 vueltas. Siempre tejiendo con varetas comunes. Estoy en el borde, hago las 3 cadenitas para subir, doy vuelta el tejido y nuevamente voy aquí a la primera cadenita, bien, y ahí continuamos tejiendo. En total aquí vamos a tener 30 varetas, bien. Terminé de dar todas las vueltas para el canesú aquí en la espalda, y luego lo que hice fue coser aquí en la parte del hombro cada una de las delanteras. Ahí. Lo que tenemos que hacer ahora es comenzar aquí a tejer las manguitas. Les cuento que yo más o menos estuve calculando y le vamos a tener que poner todo alrededor unos 28 puntos, ¿sí? O varetas, aquí miren, lo calculé de esta forma, ¿sí? Ahí. Serían unos 28 puntos en total.